Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad. Porque hoy, amigos mos, vamos a sumergirnos en un drama que ha estado sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hablamos de Hande Eru Parrafuel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senú con diéresis al Capm, y que ahora, parece, es tu N protagonizando un drama digno de la mejor telenovela. Prepúrense porque vamos a desenmascarar los rumores, analizar las pistas y, sobre todo, intentar comprender qué copyright es tu pasando realmente entre estos dos talentosos actores. La verdad, como siempre, es complicada de lo que parece. Antes de que nos lancemos de lleno a este culebro superíndice 3N, quiero recordarles, a quienes aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. AQ abajo donde estuvo el botoncito rojo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con chismes jugosos, noticias de última hora y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. A su estaru N siempre al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Ahora sin preámbulos vamos a la chicha. Como ya sabru N Hande Eru Parrafuel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en Senú con diéresis al Capm era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. La historia de amor entre Eda y Serkan se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno mundial, y la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, al menos la que veamos públicamente, era idílica. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, miradas superíndice 3 cómplices en alfombras rojas, todo apuntaba a que el amor que sentían en la ficción superíndice 3N se había trasladado a la vida real. Y así fue, o al menos eso creemos. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja del cuento de hadas explotó superíndice 3. De repente las fotos de pareja desaparecieron de Instagram, los likes mutuos se volvieron escasos y las apariciones públicas conjuntas se limitaron a eventos promocionales obligatorios. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por fuentes cercanas a la pareja, pero nadie confirmaba ni desmentía nada. Era un silencio ensordecedor que, obviamente, no hizo que avivar las especulaciones. Y ahora, para echar más menos al fuego, surge lo que muchos medios han calificado como una explosiva pelea pública. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Pues bien, al parecer, durante un evento reciente, Hande y Kerem fueron vistos discutiendo acaloradamente. Testigos aseguran que el tono de voz era elevado, que los gestos eran evidentes y que la tensión superíndice 3N en el ambiente se pudo acortar con un cuchillo. Obviamente no hay grabaciones de audio ni de vídeo que confirmen esto al 100%, pero la noticia se ha propagado como la superíndice 3 Lbora y ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. ¿Qué copyright pudo haber provocado esta supuesta discusión superíndice 3N? AQ es donde entramos en el terreno de las teorías. La primera y la obvia, es que la relación superíndice 3N ya estaba tocada de muerte y esta pelea fue simplemente la gota que colmó superíndice 3 el vaso. El desgaste de la convivencia, las presiones mediáticas, las agendas apretadas, son muchos los factores que pueden influir en el fracaso de una relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas. Otra teoría apunta a posibles celos. Se dice que Hande no estuvo muy contenta con la creciente popularidad de Kerem, quien ha sido vinculado sentimentalmente con otras actrices. Recordemos que los sets de rodaje suelen ser caldo de cultivo para este tipo de rumores, y que a veces, donde hay humo, hay fuego. También Copyright N se ha hablado de que Kerem podrá estar celoso de Hande, quien ha recibido numerosas ofertas de trabajo en el extranjero y podrá estar pensando en dejar Turquía para probar suerte en Hollywood. Una tercera teoría, y esta es un poco conspirativa, sugiere que todo esto podrá ser una estrategia de marketing. ¿Se imaginan? Una pelea pública, rumores de crisis, titulares sensacionalistas, todo esto, sin duda, genera una enorme cantidad de atención superíndice 3N mediática. Y en el mundo del espectáculo, ya sabemos que no hay nada mejor que la publicidad, incluso si es negativa. Esta teoría cobra fuerza si tenemos en cuenta que ambos actores a punto de estrenar nuevos proyectos y que una buena dosis de copyright mica podrá ayudar a impulsar su carrera. Pero de las teorías y los rumores,
¿Qué copyright podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, si es que alguna vez existe un superíndice 3, estuvo pasando por un momento muy difícil. La falta de apariciones públicas, la ausencia de interacción superíndice 3n en redes sociales y, sobre todo, esta supuesta pelea pública, son indicios claros de que algo no va bien. En segundo lugar, que la presión superíndice 3n medio tica es un factor determinante en la vida de estas celebridades. Estar constantemente en el punto de mira, ser juzgados por cada uno de sus actos y tener que lidiar con rumores y especulaciones puede ser extenuante y, sin duda, afecta a sus relaciones personales. En tercer lugar, que no debemos creer todo lo que leemos en los medios. Muchas veces las noticias se exageran, se manipulan o se inventan directamente para generar clics y visitas. Es importante ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos y no dar nada por sentado hasta que tengamos una confirmación superíndice 3n oficial. Y en este caso, ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración superíndice 3n al respecto, por lo que todo lo que estamos diciendo son simplemente especulaciones basadas en rumores y testimonios no confirmados. Pero independientemente de lo que es tu copyright sucediendo realmente entre Ande y Kerem, hay algo que es innegable: ambos son dos actores talentosos y exitosos que merecen respeto. Su vida personal es asunto suyo, y no tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en sus decisiones. Podemos seguir su carrera, disfrutar de sus trabajos y admirar su profesionalismo, pero debemos recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con dignidad. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta pelea pública entre Ande y Kerem, me gustaría analizar algunos detalles que me parecen relevantes. En primer lugar, la ubicación superíndice 3n del incidente. Se dice que la pelea tuvo lugar durante un evento Venu Copyright Fico al que ambos asistieron como embajadores de una marca. Esto, en mi opinión, superíndice 3n, aún más menos de un elemento de dramatismo a la situación superíndice 3n. ¿Por qué copyright elegir un evento público para discutir? ¿Acaso querían que los vieran? ¿O simplemente perdieron el control en un momento de tensión superíndice 3n? En segundo lugar, el contenido de la discusión superíndice 3n. Como ya dije, no hay grabaciones de audio que nos permitan saber exactamente qué copyright se dijeron, pero algunos testigos aseguran que la pelea giraba en torno a temas de infidelidad y falta de compromiso. Estos son temas muy delicados que, si son ciertos, podrán explicar por qué copyright la relación superíndice 3n ha llegado a este punto. En tercer lugar, la reacción superíndice 3n de los presentes. Se dice que varios invitados al evento intentaron calmar los condiéresis nimos y evitar que la situación superíndice 3n se saliera de control. Esto demuestra que la pelea fue lo suficientemente intensa como para llamar la atención superíndice 3n de todos los que estaban alrededor. En resumen, la supuesta pelea pública entre Ande y Kerem es un cúmulo de rumores, especulaciones y testimonios no confirmados que han generado una enorme expectación superíndice 3n medio tica. No sabemos con certeza qué copyright sucedió superíndice 3 realmente, pero lo que sabemos es que la relación superíndice 3n entre estos dos actores estuvo en crisis y que su futuro como pareja es incierto. Ahora, quiero hacer una pausa para hablar de algo que me parece importante. A lo largo de este vídeo, he utilizado la palabra rumor varias veces. Y es que en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Constantemente estamos leyendo noticias sobre supuestas relaciones, crisis matrimoniales, peleas entre famosos y todo tipo de chismes jugosos. Pero, ¿cuánta verdad hay en todo esto? La respuesta es que en muchos casos, los rumores son simplemente eso, rumores. Informaciones no confirmadas que se propagan de boca en boca o a través copyright de las redes sociales y que, en la mayoría de los casos, no tienen ninguna base real. Algunos rumores son malintencionados y buscan dar más menos la imagen de una persona. Otros son simplemente producto de la imaginación superíndice 3n de alguien. Y otros, aunque tienen un pequeño más menos o grano de verdad, se exageran y se manipulan para hacerlos interesantes. Por eso es importante ser muy cautelosos con los rumores y no dar nada por sentado hasta que tengamos una confirmación superíndice 3n oficial. No debemos dejarnos llevar por el sensacionalismo ni contribuir a la propagación superíndice 3n de noticias falsas.
En el caso de Hande y Kerem, como ya dije, todo lo que estamos diciendo son especulaciones basadas en rumores y testimonios no confirmados. No sabemos con certeza qué copyright estuvo sucediendo realmente entre ellos, y no debemos juzgarlos ni criticarlos hasta que tengamos una información superíndice 3n veraz y objetiva. Volviendo a la posible guerra entre Hande y Kerem, es crucial recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Detrás de las CU maras, de las alfombras rojas y de las portadas de revistas, hay seres humanos que sufren, que aman, que ruen y que lloran. Y merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3n. Es fácil caer en la tentación superíndice 3n de juzgar sus acciones, de criticar sus decisiones y de entrometernos en su vida privada. Pero debemos recordar que no tenemos derecho a hacerlo. No sabemos lo que viene pasando, no conocemos sus motivaciones y no tenemos idea de CU superíndice 3 cómo se sienten. Por eso, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que resuelvan sus problemas como mejor les parezca. Y por ese supuesto, no debemos olvidar que Hande y Kerem son dos actores talentosos y exitosos que han contribuido significativamente al mundo del entretenimiento. Han protagonizado series y películas que han cautivado a millones de personas en todo el mundo, y han demostrado su profesionalismo y dedicación superíndice 3n en cada uno de sus proyectos. Independientemente de lo que suceda con su relación superíndice 3n personal, debemos seguir apoyando su trabajo y admirando su talento. No debemos permitir que los rumores y las especulaciones empau más menos en su imagen ni afecten su carrera. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo la fama y la presión superíndice 3n medio, tica pueden afectar las relaciones personales. Es un recordatorio de que detrás de las celebridades hay personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración superíndice 3n. Ahora, para concluir este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. En primer lugar, hemos analizado los rumores de crisis en la relación superíndice 3n entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, que comenzaron a circular hace algunos meses y que se han intensificado en las últimas semanas. En segundo lugar, hemos examinado la supuesta pelea pública entre ambos actores, un incidente que ha generado una enorme expectación superíndice 3n medio ultica y que ha desatado todo tipo de especulaciones. En tercer lugar, hemos reflexionado sobre la importancia de ser cautelosos con los rumores y no dar nada por sentado hasta que tengamos una confirmación superíndice 3n oficial. Y en cuarto lugar, hemos destacado la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades y de tratarlas con dignidad y consideración superíndice 3n. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo lo que hemos dicho son simplemente especulaciones basadas en rumores y testimonios no confirmados. No sabemos con certeza qué copyright estuvo sucediendo realmente entre Hande y Kerem, y no debemos juzgarlos ni criticarlos hasta que tengamos una información superíndice 3n veraz y objetiva. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Ahora, me gustaría pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande y Kerem realmente están peleados? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Me encantaría saber su opinión. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudaru a llegar a personas y a seguir creando contenido interesante para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.